Muy buenas noches, bienvenidos a este su programa mlexista.com. El día de hoy tengo el gusto de contar con Cristian León, el director de deportes de Radio Sucre. Muy buenas noches, Cristian. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Humberto? Un saludo muy cordial a ti y por supuesto a toda la gran audiencia que tienes, a todo ese grupo de seguidores fanáticos del cuadro millonario. Un saludo muy cordial, un gusto y un agradecimiento enorme por la invitación. Cristian, nosotros seguimos mucho toda la información que tú compartes en Radio Sucre. Hemos estado muy pendientes de la entrevista que tú le has hecho justamente al nuevo refuerzo del cuadro millonario, el colombiano Andrés Ricaurte, y precisamente por eso, pues más allá de que lo hemos retuiteado, lo hemos compartido en mlexista.com, también queríamos un poquito para la gente que sigue nuestro medio digital, a través tuyo, tener esas impresiones que te han causado para que los hinchas se pongan al tanto de este nuevo refuerzo. Bueno, sí, hoy pudimos conversar con Andrés Ricaurte, el nuevo jugador del cuadro millonario, y dijo algunas cosas interesantes, ¿no? Y creo yo que importante también en cuanto, por ejemplo, al tema de quién le habló o quién conversó con él para su llegada al cuadro millonario. Él dice que lo conoce mucho Hernán Torres, el técnico de Emelec actualmente, que incluso fue el técnico que lo hizo debutar en primera división en el fútbol colombiano. Aparte de eso, el tema de que ha tenido buenas referencias por parte de Alexis Zapata, ha podido conversar con él y le ha dado buenas referencias del conjunto eléctrico. Así es que creo que eso es importante, ¿no? Gente que actualmente está en el club, que le pueda dar una pauta o que le pueda dar algunas instrucciones de lo que significa el cuadro millonario para alguien que obviamente de pronto conoce lo que es Emelec por lo grande y por lo que significa Emelec en nuestro país, pero que quizás le falta eso, ¿no? Conocer un poco más de cerca a qué institución va a llegar. Claro, esto es importante porque más allá que un jugador tenga su desafío, su motivación de llegar de por sí a un club grande, también es importante no saber que Alexis Zapata, si bien no sigue en Emelec, se vaya llevando un grato recuerdo de lo que significa la institución y que haya compartido esto con el jugador Ricaurte. Estos detalles como que debutó con nuestro entrenador Hernán Torres, bueno, todo esto lo pueden conocer a detalle visitando en el medio de Radio Sucre, en sus cuentas de redes sociales, en donde van a ver toda la entrevista completa y donde va a ser muy, muy interesante que ustedes conozcan más sobre este nuevo refuerzo. Estoy seguro que por ahora va a ser importante saber que ya el club se está moviendo con este refuerzo. También ahora se empieza a escuchar cuáles van a ser esos otros refuerzos y hasta ahora tenemos cierta información que a mí me gustaría también que tú nos compartas un poco lo que tienes conocimiento. Sí, en efecto, Emelec ha sido el equipo, sin duda, creo que es el que más noticias ha generado en los últimos días, en el transcurso de esta semana, incluso la semana anterior también, en cuanto a renovaciones y fichajes de jugadores, ¿no? Hablando de jugadores confirmados, la renovación de Pedro Ortiz, la extensión de contrato con el técnico Hernán Torres, la compra de los derechos deportivos y federativos de Luis Fernando León y hoy el anuncio del fichaje del jugador Andrés Ricaurte. Es lo oficial, es lo confirmado. Después se habla de un jugador venezolano, se habla de un brasileño, se habla de un argentino. Esos son rumores. Separemos un poquito las cosas, ¿no? Los rumores, las posibilidades, los nombres que suenan con los ya confirmados. Si tú me preguntas a mí, de lo ya confirmado, a mí me parece que Melec va por buen camino de cara a la temporada 2024, porque a ver, Pedro Ortiz terminó siendo figura en el cuadro millonario, creo que era inminente su extensión de contrato, su renovación. Creo que Hernán Torres le cambió la cara a Emelec, siempre lo he dicho en el programa que yo hago, siempre lo he dicho que para mí Torres llegó a Emelec en un momento donde prácticamente Emelec estaba hecho pedazos en la primera etapa, que lo había dejado Rondelli. No digo que Rondelli lo haya dejado de esa forma, pero lamentablemente sí, Emelec vivió una muy mala primera etapa del torneo local, con muchos inconvenientes. Llegó Hernán Torres, que nunca hizo jugar vistosamente Emelec, pero yo creo que Hernán Torres principalmente
potenció el nivel de varios jugadores. Por ejemplo, recordemos que Villalba con Rondelli no andaba bien, levantó con la llegada de Hernán Torres. El mismo Romario Caicedo me parece que tuvo una mejoría. Creo que supo insertar muy bien las nuevas piezas, como el caso de Chalá por izquierda y la Yoya Lloví en el ataque. Recuperó, levantó un poco el nivel del jugador Diego el Demonio García, lo mismo de Ceballos, que le dio mucha más confianza. Consolidó un 11, ¿no? No estuvo Sí, claro. haciendo tantos cambios, ¿no? Entonces, yo creo que tuvo muchos méritos y por todos esos méritos creo que era totalmente necesaria su Su extensión de renovación, vínculo con el cuadro millonario, exactamente. Lo de Luis Fernando León, ni él, hablar, figura por favor. líder en la saga, y lo de este jugador Ricaurte, que no lo conocíamos, pero que al menos nos han dado buenas referencias de lo que ha hecho en el fútbol colombiano. Sí, eso va a ser importante. Me parece que se lo ve un jugador, por lo que pude escuchar en la entrevista que tú le hiciste, que viene con mucho deseo de adaptarse, de dar lo mejor, que confía mucho, que tiene una buena relación con el técnico. Eso va a ser clave para que rinda, porque si le guarda mucho aprecio, va a él tener ese compromiso por la institución y porque darle bien al profe, que es quien ha dado ese visto bueno para que él venga. Y una cosa clave que acabas de decir, Cristian, es el tema de que Emelec haya encontrado un once ideal, que ya, o sea, que ya Emelec se conozca, que tiene una alineación, es algo que le costó mucho, sin irnos tan lejos, primero con Rondelli y más atrás con Rescalvo, que nunca tuvo un once fijo, y esa estabilidad le terminó a Emelec poniendo en una curva de ascenso que le sirvió en un principio para salvar la categoría, que eso fue una de las cosas más espantosas que le tocó afrontar al emelecismo, de ver a Emelec que siquiera se haya pensado que pueda perder la categoría, y que ya una vez que lo terminó apagando ese incendio, pudo haber tenido incluso la esperanza de haberse metido por la ventana por ahí a un torneo internacional, cosa que no terminó sucediendo y que realmente tampoco merecía, y que también, si este equipo tiene que reestructurarse, no era lo óptimo que se ponga a afrontar a una etapa internacional si este equipo necesita consolidar muchas de esas bases con un trabajo del profesor Hernán Torres, que le terminó dando estabilidad, que nunca se pensó que iba a practicar un juego vistoso, que iba a ser un juego de presión alta como Quinteros, pero que sí iba a terminar salvando los muebles, que sí iba a terminar teniendo solvencia defensiva, y que con ciertas piezas claves creo yo que puede mostrar una mejor cara en este 2024. Y quería preguntarte, dentro de esos jugadores que terminaron convirtiéndose piezas claves en esa curva de ascenso, Aníbal Chalá terminó siendo uno de ellos, pero ahora hay un tema contractual que se presta para la polémica. Quería conocer tu valiosa opinión, Cristian. Sí, mira, yo un poco por ahí decía algo en el programa, en el programa al siguiente día de que Melegue lanzó en sus redes sociales ese comunicado, que a mí me pareció un comunicado de mucha palabrería, que se prestaba para un poco de confusión, y que yo lo decía, ¿no? Para mí ese comunicado lo único que me denota es inseguridad, ¿no? Como cuando tú de pronto haces un negocio con alguna persona de la cual no te han hablado bien o no te han dado buenas referencias, entonces, ok, voy a negociar contigo, pero me firmas este papel para yo tener mi respaldo, ¿no? Y para tener Claro. la certeza de que no me vas a fallar. O sea, daba esa sensación. Aparte que si te dabas cuenta, a ver, cuando renovó Torres, le hicieron una entrevista para las redes del club. Cuando renovó Pedro Ortiz, él habló y dio sus declaraciones, sus impresiones y cómo se sentía de haber renovado con Emelec. Cuando renovó Luis Fernando León, él habló y dijo que estaba contento y que quería lograr muchas cosas con Emelec en el 2024 y todo. Pero el de Aníbal Chalá, el video hasta ahora aparece, ¿no? O sea, daba la sensación, y perdón de pronto por lo que voy a decir, pero daba la sensación que esta era la historia del novio desesperado y la novia que lo ignoraba, ¿no? Más o menos así. Entonces, lamentablemente terminó dándose,
creo que un caso más, porque esta me parece una historia un poquito repetida a la de Dixon Arroyo en su momento, salió y no le dejó nada a Emelec en el ámbito económico, a lo de Alejandro Cabeza salió y no le dejó nada a Emelec en el ámbito económico, y hoy por hoy prácticamente sucede lo mismo con Aníbal Chalá. Para mí es una pérdida muy grande, porque Chalá llegó a marcar una verdadera diferencia en el cuadro millonario, a solucionarle un gran inconveniente que Emelec tuvo por el lateral izquierdo, porque a ver, se lesionó tempraneramente Jackson Rodríguez, que venía bien, para mí es un buen jugador, después le costó regresar, nunca recuperó su nivel, Cruz solamente pasó lesionado, por ahí se improvisó a Carabalí también en muchas oportunidades, entonces Emelec tuvo que padecer, jugó Blaine Agrón también en algunas oportunidades por ese sector, entonces Emelec tuvo que padecer. Antes de Aníbal Chalá, Emelec tuvo que improvisar mucho en esa zona y con ninguna encontraba solución. Llega Aníbal Chalá, encuentra solución, encuentra un jugador que le da orden a Emelec, que le da una salida ordenada, una gran proyección, que le da incluso mayor solvencia a la saga, mayor tranquilidad a los compañeros en el momento de salir sobre el campo contrario, y lo más lógico y lo más importante era poderlo mantener. Lamentablemente parece ser que no va a seguir, parece ser que no quiere estar en el cuadro millonario, y me parece que es una pérdida bastante grande para Emelec en la temporada venidera. Sí, se trata de un jugador que resolvió, que apagó muchos incendios, que tenía justamente buen juego ofensivo, que contribuyó incluso con pases gol y con goles, que era algo que también a Emelec le hacía falta por esa banda, y que más que nada ayudó a que Emelec deje de ser dependiente de solamente el ataque por banda derecha de Romario Caicedo, que le dio argumentos para que los rivales no den por sentado que Emelec solamente iba a atacar por esa banda, que fue quizás una de las debilidades de Emelec en las últimas temporadas, de volverse muy predecible. Un jugador sin duda alguna que no por gusto en el fútbol mexicano, me parece incluso fue bicampeón con el Atlas, si no me equivoco, y que acá estaba mostrando precisamente sus credenciales. El jugador tiene todo derecho a que si él no quiere realmente quedarse en Emelec, él tiene otras aspiraciones y desea ir a otra institución, pues lo haga, pero para eso existe también el debido respaldo contractual, que si existe algún club que quiera hacerse con sus derechos, pues tendrá que respetar ese contrato con Emelec y tendrá que pagar, me parece, hay una cifra de $600,000. Bueno, estoy hablando dentro de lo que recuerdo haber leído, tendrá eso que difundirlo precisamente el club. Pero como dices, ese comunicado parecía algo así como un novio diciendo, ay, tú dijiste que me ibas a amar para toda la vida, pero aquí está lo que tú dijiste, te enseño el chat de WhatsApp y de repente resulta que hay otra cosa, que otras son las intenciones. Excelente la observación que haces de que hubo un patrón distinto con los otros anuncios de renovación, cuando con Aníbal Chalá no ocurrió de la misma manera, entonces terminó siendo como una forma de curarse en sano, de decir, bueno, tenemos este contrato con el jugador, pero si ya existe el conocimiento de que el jugador no desea permanecer en la institución, por más que lo necesitemos, habrá que tomar cartas en el asunto y empezar a buscarle un reemplazo. Y por ejemplo, en este caso, Cristian, ¿tú consideras que existen opciones en el mercado local, jugadores interesantes en esa posición? No sé, un nacional, un técnico universitario, que puedan servirle a Emelec para reemplazar ese posible adiós de Aníbal Chalá. A ver, en el fútbol ecuatoriano creo que hay mucha escasez de laterales, tanto por izquierda como por derecha. La verdad es que difícilmente encontrar acá en el fútbol ecuatoriano un lateral. Creo que los mejores son difíciles de sacarlos de sus clubes, ¿no? El caso de Leonel Quiñones, por ejemplo, creo que es difícil quitárselo a Liga, Beder Caicedo, Joaner Chávez, difícil quitárselo a Independiente del Valle. Creo que Melé le tocará buscar afuera, o bien algún repatriado, bien repatriar algún ecuatoriano. No sé, en su momento se habló de Jonathan Perlaza, que también estuvo en Barcelona, me parece un jugador interesante, que creo que puede estar incluso al nivel o a la altura de Aníbal Chalá.
¿por qué no pensar el Chiqui Palacios, que me parece que leí el otro día que dio libre de su equipo en la MLS? Para mí es un buen jugador y que acá le puede quedar muy bien al cuadro millonario. Y si no son esos jugadores, pues tratar de buscar algún extranjero, porque la verdad es que acá en el fútbol ecuatoriano no veo a un jugador, repito, como lateral izquierdo que pueda solucionar el problema por esa banda de ahora. Eh, yo no considero a Jackson Rodríguez un mal jugador. Para mí Jackson es un buen jugador. No sé si después la para muy larga que tuvo por esa lesión bastante grave que padeció, no sé si le costó, no sé si de pronto ahora con una mejor preparación, con una buena pretemporada, puede recuperar su nivel. A mí me parece un jugador interesante, si se llegase a recuperar. Y si no, pues a Melé le tocará buscar afuera. Bueno, ahora que estamos hablando de temas también de jugadores que tienen contrato con el club, vamos a leer algunos de los comentarios. Aquí nuestro amigo Guido Jiménez nos pregunta, ¿qué pasa con Miller? ¿Se va o se queda en Emelec? Me parece que todavía tanto Miller Bolaños como Brian Angulo tienen contrato con el club. Entiendo que sí, que hasta junio del 2024, tenían o hasta diciembre, me parece, del 2024, pero ellos tienen contrato vigente todavía. Entiendo que también no se ha tomado una decisión con ellos, no se ha llegado a una resolución definitiva para el futuro de estos jugadores. A mí me parece que lo del Cuco Angulo es más probable que se vaya que lo de Miller Bolaños. Si bien es cierto, Miller se dice cometió una falta grave en el ámbito disciplinario, pero creo que su trascendencia, creo que su importancia en el equipo, en el andamiaje del equipo, yo creo que los va a poner a pensar dos veces, tanto el cuerpo técnico como la directiva. Si tú me preguntas a mí, yo le daría una oportunidad más a Miller Bolaños en este Emelec, en el actual Emelec, porque a ver, si tú me pones al Emelec de Gustavo Quinteros, que era un equipazo, ¿no? O si tú me pones a un plantel con muchos recambios, con grandes figuras, con grandes jugadores, te digo, bueno, de pronto me doy el lujo de separarlo a Miller Bolaños. Pero estamos hablando de un Emelec limitado, de un Emelec que dependía en muchas oportunidades de Miller Bolaños para sacar buenos resultados. Yo lo pensaría dos veces. Yo le daría una oportunidad más a Miller Bolaños y lo mantendría en el club. Tú acabas de decir algo clave, es que cuando Miller Bolaños se lesionó, Emelec estuvo sin anotar algunas fechas. Y prácticamente mientras que Miller no estuvo, Emelec no pudo conseguir goles. Fue el momento que él retornó que Emelec terminó por salvar la categoría. Me parece que él hizo goles claves, que en la realidad, por mucho que nos incomode, Emelec no está para darse el lujo de un jugador con esas características y con el tema disciplinario que es de conocimiento público, pero pues habrá que conversarlo, habrá que llegar a acuerdos, habrá que hacer promesas, habrá que dejar claras las cosas desde un principio para que no se repita, pero sí va a ser necesario. No sabemos si Miller estará hasta mediados de año, estará hasta finales del 2024, pero lo que sí sabemos es que en este momento él es el jugador diferente, el jugador que puede poner ese toque de una chispa distinta. Hablemos, claro, incluso el tema del clásico El Astillero, que terminó siendo apenas uno de los dos partidos que Melé ganó de visitante en el año, en donde un clásico El Astillero fue Miller el que le puso ese toque distinto, en un Emelec que a pesar de haber estado en el peor momento futbolístico de los últimos 15 años, no cayó derrotado ante su acérrimo rival y logró meterle un 3-1 que ni el más optimista de los hinchas se lo esperaba, porque realmente no era por ninguna parte favorito MLE en un clásico el astillero, y terminó siendo figura de Miller Bolaños, haciendo 2 goles, y me parece que fue muy importante. Ahora que en este año MLE se tiene que rearmar, que será importante, como dicen también algunos de los comentarios, que Melec tenga 2 jugadores por puesto, para no tener tampoco mucho una Miller dependencia, porque si ya existió un antecedente de faltas de disciplina, va a ser importante también contar con opciones para que si ocurre algún tema disciplinario o un tema de lesiones, que me parece que fue uno de los peores enemigos de Melec en este 2023,
haya los recursos con los que se pueda suplir esa ausencia dentro de la plantilla titular del cuadro millonario. Vamos a leer un poquito los comentarios de la gente. Camacho Mauro nos manda saludos desde Santa Elena, un abrazo grande por tu sintonía. Andy nos dice saludos MLCistas, primero unidos los azules de cara al 2024, segundo Independiente. Bueno, un chistecito por ahí. Chamaquito Renan Quinatoa, buenas noches, mi estimado. Saludos desde Quito, Ecuador. Abrazos azul de corazón. Muchísimas gracias para toda la gente linda de la capital en donde siempre nos sintonizan en el programa Emelexista. Que Torres pueda armar lo mejor posible al Emelec para el próximo año. Van a ser 7 años sin títulos. Pero primero que Pilegui arregle la penalización por parte de la FIFA. Nunca más jugadores africanos al Emelec. Bueno, que sean africanos o no, pero el tema es que rindan también, porque el tema de Las Bangoura ha ocasionado una deuda de $27,000 que actualmente lo tiene Emelec con un bloqueo para poder realizar fichajes, Cristian. Sí, sí, eso realmente es lamentable y es una de las cosas que uno no entiende a veces, ¿no? Y ojo, yo he sido bastante fuerte y bastante crítico con Pileggi porque creo que hasta ahora su gestión no ha sido buena al frente del cuadro millonario. Para mí la mayoría de la responsabilidad de lo que Melec vivió la etapa anterior, la primera etapa o mejor dicho, esta primera temporada bajo su presidencia es responsabilidad principal de Pileggi, ¿no? En la toma de decisiones y en el manejo. Parece que se le han ido de las manos muchas cosas, pero lo de Bangoura se viene arrastrando de la dirigencia anterior, ¿no? Bangoura no sé con qué argumentos llegó a Emelec, ¿no? Y es de esas preguntas que yo me hacía a veces con la dirigencia anterior. ¿Quién contrata? ¿En base a qué se contrata? ¿Qué se analiza? ¿Le hacen un seguimiento a los jugadores? Porque cuando Bangoura vino a Emelec veíamos su historial y estaba en el Rayo Vallecano de España, pero tenía como 2 años que no jugaba. Entonces, ¿cómo puedes traer un jugador que ha estado parado tanto tiempo? Lo puedes traer, ¿no? Que tras eso se dice que incluso había un contrato con unas cláusulas que uno escucha y suenan traídas de los cabellos totalmente, ¿no? De que si jugabas una cantidad determinada de partidos te renovaban, o sea, me parecía un despropósito total. No sé qué le vio Rescalvo para traerlo, no sé por qué la dirigencia dio el visto bueno para traerlo, entonces es un jugador que para mí nunca debió haber llegado al cuadro millonario, que nunca le representó nada en el aspecto deportivo y que ahora le está representando, pero un gran problema, ¿no? Entonces, ¿con qué argumento? O sea, dime que de pronto trajiste a un jugador que fue figura, que fue estrella, que te fue determinante, que te marcó diferencias, pero no, es un jugador que pasó por aquí, por Emelec sin pena ni gloria. Entonces, para mí esto de aquí viene arrastrándose desde la dirigencia anterior. Esta no es de Pileggi, es de la dirigencia anterior en conjunto con Rescalvo, que vuelvo y repito, no sé en su momento qué seguimiento se le daba a las contrataciones que se hacían en el cuadro millonario. Es correcto, y Rescalvo no solamente que nos costó por esa mala decisión de traer ese fichaje con un contrato, como tú dices, de que si jugaba 7 fechas tenían que desembolsar tal valor, sino que hasta el día de hoy nosotros estamos obligados a pagarle esa cláusula de rescisión, que fue una de las primeras decisiones que tuvo que tomar Pilegui apenas asumió con la presidencia de Emelec, que era algo que lo pedía a gritos toda la afición millonaria y era que se rescinda el contrato con Rescalvo. Y eso es algo que lo seguiremos pagando por algunos años y que ya de por sí también condiciona el presupuesto del club, porque una de las primeras cosas que tenía que hacer era decirle adiós a Rescalvo y eso también le quita plata para traer otros refuerzos porque hay que seguirle pagando las cuotas de esa rescisión de contrato a Rescalvo. Entonces, sí, esa es otra que también nunca la entendí, ¿no? Se supone que las renovaciones o las extensiones son en base a objetivos conseguidos, en base a logros, y con Rescalvo apenas lo que logramos ganar es una etapa en 4 años.
no logramos absolutamente nada más. O sea, creo que para renovarle a Rescalvo él debió haber sido campeón, ¿no? Entonces, nunca entendí por qué se le renovó a Rescalvo. Si en primera instancia se le terminaba el contrato, ¿no? Tenías abierta la posibilidad para que ni siquiera tengas que rescindir, ni siquiera tengas que indemnizarlo, sino que simple y sencillamente se iba, traías otro técnico y listo. Pero no, le renovaron contrato inexplicablemente, inentendiblemente, y ahora estamos pagando las consecuencias, ¿no? Yo creo que ese fue otro de los desaciertos que se cometió en la dirigencia anterior, cuyo último periodo para mí no fue el mejor, perdón, cuyos 2 últimos años del último periodo para mí no fueron de lo mejor. Nassim Nem es un dirigente histórico, es uno de los, o es el presidente más exitoso del cuadro millonario, pero hay que reconocer también que su último periodo no fue el mejor, y especialmente sus 2 últimos años de administración hubo muchos errores y mucha toma de decisiones que hasta el día de hoy le están pasando factura, como el caso de Van Goure y de Rescalvo. Sí, correcto. Eso es clave, porque aquí, como tú lo has indicado de manera muy puntual, tampoco estamos diciendo que Pilegui haya tomado todas sus decisiones de manera acertada y que no tenga también que él poner muchas cosas en las barbas en remojo para tomarlas de mejor manera. Incluso ha tenido un año en donde me parece que 7 directivos de parte de su terna no siguen. Y eso son cositas que te van debilitando, que él tendrá que, pues, continuar sobre la marcha para tratar de tomar la mejor dirección, la mejor decisión. Pero también es clave decir que, como se está diciendo, los 2 últimos años de la directiva anterior tampoco fueron los mejores, y que no es que la mesa estaba servida para que sea un Ferrari que va de bajadita y que nada más tienes que poner en neutro y ya con eso quedas campeón. Ha tenido también algunos problemas con los que se encontró, como el caso de tener que finiquitar el contrato con Rescalvo y afrontar con ese dinero menos en el presupuesto, tener que afrontar este tema de Bangoura, que es una herencia que le queda, y tendrá que pagar esos $27,000 de multa para poder hacer los fichajes, que no solamente es a Emelec, me parece que también es Barcelona, me parece que también es Liga de Quito, ojo, no solamente Emelec, y tendrá que conseguirse los recursos, pero será clave que en su momento sean puntualizados todos estos problemas que atraviesa el club, que sin duda alguna tiene que pagar para que pueda realizar los fichajes que necesita urgente el equipo. Nos dice Andy que Miller se quede, pero que ponga de su parte. Después de 15 años, Emelec no tendrá torneo internacional, una de sus peores campañas, el peor Emelec de la historia, o al menos del siglo XXI. Bueno, el peor fue el del 80, que estuvo 6 meses en la Serie B, pero del siglo XXI, por supuesto que sí. Seguro del descenso de Guayaquil City y el subcampeonato Independiente del Valle le puso los pelos de punta a Miguel Ángel Leor. No, esperen, bueno. Que practiquen definición y patear penales los hombres de Hernán Torres. Edison Ortiz dice, Miller sí, Ceballos ni Espinosa no sirven, solo periodistas ven a Ceballos bien para que Melec siga en la lona. Bueno, me parece que Ceballos tuvo partidos muy buenos en este año. Guido, ya leímos la pregunta de él. Charlie Murrieta dice, buenas noches, yo creo que dentro del club debe haber sentido de pertenencia, que estén los que desean y sientan el azul. Sí, bueno, si Aníbal Chalá no quiere estar, está en todo su derecho, pero que el equipo que se lo quiera llevar, que pague lo que tiene que pagar Emelec, que es el que tiene el contrato todavía. Lo bueno de solo tener Liga Pro por disputar el próximo año es que no habrán excusas para luchar por la 15 o al menos alcanzar el podio. Me parece que eso es un error, y creo que sí va a haber Copa Ecuador el próximo año, Cristian, ¿verdad? Sí, sí, justo leía hoy en la mañana que sí, que desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol habían confirmado que va a haber Copa Ecuador. O sea, yo creo que lo que dice Andy me parece que es nada más que un decir, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, los equipos juegan 2 torneos, 3 torneos en el mismo año y son eliminados en los torneos internacionales, dicen, bueno, ahora sí, van a meterle toda la fuerza al torneo local, ¿no? Eso es un decir nada más. Pero si tú lo ves desde el punto de vista económico,
no estamos nada satisfechos y nada contentos de que Emelec no esté en torneo internacional, porque eso significa una pérdida en el ámbito económico. Solamente por participar tienes tu dinero, tu ingreso que te puede servir de mucho. Entonces, el hecho de no estar en un torneo internacional creo que no es para estar muy conformes o muy satisfechos, y mucho más un equipo grande como Emelec, que tiene acostumbrada a su hinchada a estar presente en torneos internacionales. Sí, por supuesto, y que fíjate que a pesar de haber estado peleando descenso, este año Emelec es el equipo que mayor cantidad de boletos en calidad de local vendió. Eso es algo extraño, algo inusual, porque normalmente un equipo cuando está por los últimos lugares es normal que está en todos sus derechos y la afición no lo quiere acompañar. Pero aún así, esta fiel afición acompañó al Bombillo, y si hubiese participado en torneos internacionales en esta temporada, lo que viene en 2024, seguro que habría sido un lleno total, como fue el caso de los partidos en la Copa Sudamericana, en donde Emelec logró estar entre los 16 mejores. Yo recuerdo mucho el partido de este año contra Sporting Cristal, por ejemplo, que estaba un lleno total, el Capuel. Lamentablemente Emelec no tenía recursos para seguir más adelante. Ante Defensa y Justicia se notó que le hizo falta a Miller Bolaños, y ya cuando Emelec quedó eliminado y se quedó solamente concentrado en el torneo, no es como dijo Andy, que tuvo para darle todo lo mejor. De hecho, ahí se fue anímicamente primero por los pisos, luego como que empezó a afianzarse al final. Pero un club grande como Emelec necesita tener participación en torneos internacionales, un equipo que siempre pelea para estar mínimo en el podio. No se puede ser campeón siempre, pero cuando menos estar en los que clasifican a copas es a lo que está acostumbrada esta institución, y no por gusto. Luego de 15 años es que no va a jugar un torneo Conmebol. Nos dice, deben haber 2 jugadores por puesto para que haya competencia, nos dice Charlie Murrieta. Estamos totalmente de acuerdo contigo, sería lo ideal, así que va a ser necesario que se refuerce el equipo, pero tratando de pasar un filtro en el que se necesita de un director deportivo que realmente le ayude a Emelec a encontrar lo que necesita. A mí me da mucha pena saber que, por ejemplo, Clever Fajardo no va a seguir en el club, Cristian. Sí, es algo que nos estábamos enterando. A ver, es cierto, para mí es un hombre muy valioso. Primero, por alguien hablaba hace un momento en un comentario de sentido de pertenencia, y qué más que Clever Fajardo para transmitir ese sentido de pertenencia en el cuadro millonario, porque jugó, porque sintió la camiseta, porque fue un referente también de Melec. Pero aparte de eso, porque es un entrenador de fútbol que tiene una visión totalmente distinta. Creo que es un hombre que incluso ha hecho una muy buena trayectoria a nivel deportivo, a nivel personal, un hombre que creo que su vida ha sido intachable en todo ámbito. Ahora último que estuvo también incursionando en el ámbito periodístico. Pero sabes que siempre me pregunté cuál fue la función o qué papel desempeñó Clever Fajardo en el actual Emelec. La verdad es que nunca lo entendí. No sé si era el que recomendaba a los jugadores, no sé si era el que tenía la última palabra en el tema de los fichajes, porque se hablaba mucho de un señor Ponce, se hablaba mucho de otra persona que no era ni siquiera directivo, ¿no? Incluso en algún momento conversé con algún representante que quería traer un jugador y me mencionó 2 personas que se habían reunido con él, pero por ningún lado aparecía Clever Fajardo, ¿no? Que se supone que si estaba en un cargo tan importante como la dirección deportiva o la secretaría técnica, tenía que ser el que se reúna con los representantes, o el que esté de pronto, si no teniendo la última palabra, al menos dando su opinión o su punto de vista de algún fichaje, ¿no? Entonces, la verdad es que nunca entendí. Después vino el colombiano Cortés, que está ahora de gerente deportivo. Mucho menos lo entendí, porque dio la sensación como que lo estaban relegando más a Clever Fajardo. Pero repito, o sea, mi opinión va desde el punto de vista de que si realmente le dieron el valor a Clever Fajardo o no, la importancia o no a Clever Fajardo en Emelec, que para mí es un hombre muy valioso y que quizás se le pudo sacar mucho más provecho en su presencia en el club.
Yo interpretaría que el hecho que no continúe Clever Fajardo debe haber sido precisamente porque no se le dio entonces esa debida importancia a una figura histórica de clubes por MLE como el Cabezón Fajardo. Que yo este año su mayor aporte recuerdo haber sido prácticamente el director técnico que estuvo en el banquillo en ese clásico El Astillero, que fue uno de los dos partidos que ganó Emelec de visitante. Apenas dos partidos ganó en el año y fue precisamente Clever Fajardo quien estuvo en el banquillo, porque recordemos que ese partido Rondelli ya lo vio desde los graderíos. Entonces, de ahí a que se lo haya tomado en cuenta para que sea él quien dé su aprobación de muchos de los jugadores, atando cabos y con toda la información que tú tienes en Sucre Deportes, sabemos que realmente entonces no fue así. Me da mucha pena que no se haya aprovechado con todo lo que podía y todo lo que tenía por aportar Clever Fajardo para el equipo, y quien sea que esté ahora a cargo de esa secretaría técnica, tiene que ser una persona que realmente, en primer lugar, tenga sentido de pertenencia con la institución y que tenga conocimiento del mercado local para que asesore a la institución y hacer fichajes que realmente le vayan a rendir, porque no podemos darnos el lujo de traer jugadores que no van a rendir en la institución. Es gravísimo lo que acaba de pasar, que Melén no vaya a disputar torneos de Conmebol, y va a ser clave que este año, con el presupuesto que se cuente, se lo trate de optimizar para que vengan jugadores que realmente le funcionen al bombillo. Así que eso va a ser clave para esta temporada, y estaremos muy atentos a ver quién se encargará de esa secretaría técnica, porque tampoco me parece que este señor Ponce es uno de los que no va a continuar tampoco en Emelec. Uh -huh. Así que para Sí. esta temporada necesitamos saber quién es el que va a asesorar para los fichajes. Nos dice nuestro amigo César Robalino Checho, nos dice: saludos Cristian y Humberto, muchísimas gracias por tu saludo, Cristian. Saludos para César también. Sí, mira, el día de hoy precisamente en un grupo de WhatsApp de hinchas, de socios de Emelec, estaban sugiriendo que una buena iniciativa sería que se difiera el costo de suscripción que tienen los nuevos socios de Emelec, que me parece que es un valor de $60, para incentivar de esa manera que vengan nuevos hinchas que quieran contribuir a las arcas de la institución millonaria haciéndose socios. Sabemos que hay un costo de registro de $60 que se paga una vez en la vida, y luego, dependiendo de la localidad del Estadio Cápola a la que quiera acudir el socio, se paga una mensualidad de 10 o $15 para tener asegurado su boleto y acudir a los partidos del local en el Estadio Cápola. Justamente una de las soluciones que planteaban era también buscar la manera de integrar a los hinchas que residen en otras provincias del país, que también quisieran incorporarse al cuadro millonario. Pero ahí, bueno, va a depender también del departamento de socios de Emelec que busquen estas alternativas con las que se pueda fortalecer las arcas del club, porque como lo dijo más temprano Cristian, también el no participar en torneos internacionales le resta un ingreso importante por partido jugado, que fortalece las arcas del club y que también vuelve a la institución una cierta manera de tarima, de vitrina en la que los jugadores se interesan por venir a mostrarse para, ¿por qué no?, también dar el paso al fútbol internacional. Así que una buena campaña de socios sería clave para fortalecer al cuadro millonario. ¿Qué opinas, Cristian? Totalmente de acuerdo y con más razón en este momento cuando no vienes haciendo una buena temporada, porque, a ver, yo soy de los que piensa que los éxitos deportivos te traen sol a la hinchada y a los socios, ¿no? Si tú tienes un buen equipo, si tienes buenos jugadores, si tienes un buen plantel, si obtienes buenos resultados, si obtienes logros importantes, llenas el estadio solito, sin necesidad de tanta promoción, sin necesidad de poner las entradas a bajo costo. Y asimismo, si tienes todo eso que acabo de mencionar, solitos se te van a hacer socios, ¿no? Pero lamentablemente vienes de una muy mala campaña donde en cambio tienes que presentarle algo atractivo al socio para que se anime, ¿no? Entonces, la parte más visible de un club deportivo, o en este caso un equipo de fútbol, es justamente la parte deportiva, justamente el equipo de fútbol, ¿no? Entonces, tú al socio
por muchos beneficios que le ofrezcas, que descuenten esto, en lo de acá, que la camiseta y que todo, lo que el socio quiere es que su equipo esté en la palestra, que su equipo sea protagonista, porque recordemos que el socio primero es hincha, ¿no? Y el hincha lo que quiere es ver a su equipo en los sitiales más importantes. Entonces, puedes darle todos los beneficios del mundo al socio, pero si no tienes un buen plantel, si no obtienes buenos resultados, es un poco difícil. Entonces, como eso ya pasó en Emelec, lamentablemente no fue una buena temporada, pues bueno, habrá que hacer una buena campaña en este 2024 para volver a atraer a los socios para el 2025. Pero mientras tanto, en ese año tienes que tratar de hacer una campaña agresiva, un proyecto llamativo, muy atractivo para que el socio vuelva a creer en la institución y se vuelva a afiliar, como aspiramos siempre a que la masa societaria de Emelec crezca conforme vaya pasando el tiempo. Sin duda alguna, la tienes clarísima, nos acaba de decir, no es el misterio de qué fue primero, el huevo o la gallina, un buen equipo es lo que te atrae al socio, e incluso el que esté atrasado, el que esté moroso, se pone al día cuando el equipo da gusto verlo y se muere de ganas por ir con toda la familia al estadio. Muchísimas gracias, excelente comentario el tuyo. Juan Carlos en sus comentarios también nos dice, hay buenos jugadores en las canteras, pero de nada sirve porque al DT y presidente no les importa. Vean el caso de Richard Borja. Bueno, en este año me parece que fueron muy pocas las posibilidades que tuvo este chico, que tenemos conocimiento que en las divisiones formativas la rompe, hijo del jugador bicampeón del 2001-2002 como fue Richard Borja, y nos da pena saber que en este año, por ejemplo, haya recibido tan pocas oportunidades. Lo vimos a Jaime Layoya Lloví pues convertir goles importantes en el último tramo de la temporada, pero habría sido interesante verlo hacer de repente una dupla, tener dos delanteros y que vaya transmitiendo también un poco de su conocimiento a este chico, invertir en esos jóvenes que vienen con esa hambre de gloria a tratar de darse a conocer y vestir los colores del cuadro millonario. ¿Qué opinas, Cristian? Totalmente de acuerdo. Terminó la temporada y nos quedamos quizás con las ganas de ver a este jugador, del cual por lo menos yo he escuchado buenas referencias de este Richard Borja en categorías inferiores de Melec. Entiendo que ha sido goleador en distintas categorías formativas, que ha sido figura, que se trata de un buen jugador. Entonces, a mí me hubiese gustado verlo, como me hubiese gustado ver, por ejemplo, más en su momento a Silvano Estacio Jr., ¿no? Y a otros jugadores así en la primera división. Lamentablemente, yo creo que aquí tienen bastante que ver los entrenadores de no darle las oportunidades y ahí es otra situación que uno dice, a veces es inexplicable, ¿no? La decisión de los técnicos, porque, a ver, Emelec este año tuvo al Cuco Angulo y tuvo a Jaime Lloví en la segunda etapa como delanteros y pare de contar. O sea, no es que tuviste 3, 4, 5 delanteros, no es que tuviste 2 delanteros que la rompieron y que no iban a aflojar el puesto, no. Tuviste un delantero como el Cuco Angulo que hizo una muy mala campaña y que era susceptible de haberlo cambiado y haberle dado la oportunidad a Richard Borja. Después la Yoya Lloví que no lo voy a criticar, al contrario, para mí la Yoya vino a salvar el bache, a apagar el incendio en Emelec, a pesar de su edad, a pesar de sus años. Fue un jugador que hizo goles importantes también, pero siempre me hubiese gustado verlo al lado con un acompañante, ¿no? Ahora, también es verdad que ese era el esquema de Hernán Torres, ¿no? Hernán Torres jugaba con un solo delantero. No, ese era su esquema porque trataba de fortalecer un poco más el bloque defensivo, pero hubiese sido bueno haberlo visto un poco más a este Richard Borja, que vuelvo y repito, a mí me dieron muy buenas referencias de él, ¿no? Más o menos por lo que escuché, ojo, porque nunca lo vi jugar, pero por lo que escuché, más o menos era algo repetido a lo que en su momento significaba Ángel Mena en las categorías formativas de Melec. Recuerdo que Ángel Mena, antes de llegar al equipo de primera, había sido goleador en todas las formativas, pues sub 13, sub 15, sub 16, sub 17, sub 18, sub 20, y llegó
a primera y mira lo que significó después, ¿no? ¿Quién para saber si Richard Borja no hubiese podido lograr ser algo similar o una historia repetida teniendo más oportunidades en primera? O también el caso de David Coyaguazo, joven que incluso fue convocado para las categorías formativas de la selección ecuatoriana, y me parece que también pues es un central que merece ganar minutos y poderse afianzar. Es clave también el tema, si Emelec necesita hacer que le rinda la plata, tratar de traer buenos refuerzos, también va a ser clave darle chance a los pelados, a los muchachos, porque si vas a buscar tener al menos dos por puesto, dos jugadores por cada posición, va a ser necesario, va a ser obligatorio que en alguno que otro de estos puestos también haya una oportunidad para las categorías formativas, que es una de las ofertas de campaña también del ingeniero José Pilegui, porque recordemos que él, dentro de la directiva anterior de Nasib Neme, era precisamente la persona encargada de las divisiones formativas del Club Sport Emelec. Entonces, en esta primera temporada no vimos mucho de esa participación de muchachos, y también si es momento de hacerle una crítica al ingeniero Pilegui con mucho respeto, es que necesitamos ver más chicos de las formativas dentro del club, que quizás van a cometer un error, por supuesto que sí, pero si ya Emelec estaba lejos de la competición para poder disputar el título y en algún momento ya termina me parece que el partido con Católica, ya de quedarse lejos de la zona de descenso, podía haber sido una buena oportunidad, yo no sé, las últimas 4 fechas, empezar a darle chance a uno que otro muchacho de las formativas para que vaya ganando kilometraje, para que vaya ganando experiencia, quizás al costo de que haya uno que otro error, insisto, porque es inevitable. Todos cuando empezamos en algún trabajo cometemos algún error, y el fútbol no es la excepción, pero era una oportunidad de oro para que le demos más chance a estos muchachos, Cristian. Claro, era lo que yo decía hace un momento, ¿no? Creo que era el momento propicio, el momento adecuado, porque, a ver, cuando tú tienes un gran equipo, cuando tienes buenos jugadores, es difícil poderte ganar un puesto para los juveniles, es complicado, pero si tienes un plantel como el que tiene actual o como el que tuvo Emelec en esta temporada, es mucho más fácil darle espacios, ¿no? Entonces, y ahí es cuando nuevamente me vuelvo a hacer la pregunta. A veces uno no entiende cómo toman las decisiones a veces en los clubes, pero te digo algo, yo me ilusioné bastante a inicios de temporada cuando vi fotos en las redes sociales de Melec de Pileggi con el técnico, ahorita se me escapó, con Rondelli, en su momento que estaban viendo los entrenamientos de las formativas. Yo decía, daba la sensación de que Rondelli le iba a dar oportunidad a los chicos de las formativas. Y yo dije, me ilusioné y dije, de pronto es la temporada para ver por lo menos un par de chicos en divisiones inferiores de Melec, pero no sé qué pasó en el camino, no sé si la presión, los malos resultados los hicieron cambiar un poco de parecer, pero me parece que era el momento propicio para darle esa oportunidad a los jugadores jóvenes de las canteras del cuadro millonario. Sí, es correcto. Me sumo a esa impresión, porque eso fue lo que todos pensamos en ese momento. Dijimos, wow, eso quiere decir que ahora sí Emelec realmente le va a dar esa cara de juventud que necesita Emelec para tener un equilibrio entre experiencia y juventud y tratar de buscar cosas importantes, de afianzar lo que en algún momento fueron los extraterrestres que recordamos con tanto cariño, pero que Emelec, siendo un club tan grande, tan querido, con tanta gente que sueña con vestir sus colores, o sea, hasta mi hijito de 2 años, cuando estuvo en el Capuel, lo había visto solamente por la televisión, yo lo vi y mi hijo estaba feliz, quería meterse a la cancha, quería jugar. ¿Cuántos chicos de diferentes provincias, de diferentes partes, quisieran soñar vestir la camiseta de clubes por Emelec? Y eso debería ser una gran oportunidad para que el equipo se fortalezca con tanto talento que existe, no solamente a nivel local, sino en diferentes provincias de nuestro país. Cristian, con esto doy por terminada la entrevista. De verdad que ha sido un programa donde tus opiniones nos han dejado
en claro muchísimas cosas de las que opinamos, coincidimos en muchas de ellas y en otras tú nos has iluminado con tu valiosa opinión y de verdad te agradezco. Con ustedes, señores, Cristian León, director de deportes de Radio Sucre, y esperemos que no sea esta la última oportunidad que contamos con tu valiosa presencia en este espacio. Muchas gracias a ti, Humberto. Gracias, siempre es un placer poder hablar del cuadro millonario y poder dar nuestro punto de vista, nuestra opinión. Pienso que estamos para aportar, ¿no? Un poquito más, un granito de arena más y esperando sinceramente que la temporada 2024 sea totalmente distinta y podamos ver un Emelec protagonista, ya no un Emelec peleando por no descender, sino podamos ver un Emelec protagonista, un Emelec de esos que ha tenido acostumbrada siempre a su hinchada a sacar resultados importantes y a lograr cosas importantes. Así que el placer es mío de haber podido estar contigo aquí en esta transmisión, Humberto. Gracias nuevamente por la invitación y siempre a las órdenes. Lo que más nos apasiona es hablar de fútbol y principalmente hablar de Emelec. Muchísimas gracias, Cristian. Síganlo, por favor, en todas las redes. Sigan Sucre FM Deportes en las diferentes plataformas digitales y nos vemos hasta una próxima oportunidad.